dedicarle este canto a mi Señor, porque Él vive para siempre. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Que se están encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Oh Señor, gracias a ti que nuestras vidas están en tus manos, Señor. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Señor. Gracias, gracias que tú siempre tienes todas las cosas bajo tu control, Señor. Y a los que te amamos, todas las cosas siempre operan para bien. Dale un fuerte aplauso a Cristo.
Gracias a Dios. Y pues quiero compartir con ustedes. Abran su Biblia allí en Apocalipsis. Quiero compartir con ustedes. Estamos en una serie de predicaciones, de enseñanza, más que nada de enseñanzas de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. En Asia Menor. ¿Y cómo llegó la palabra ahí? Pues si Jesús vino a Jerusalén, vino acá con los apóstoles de Israel y todo eso. ¿Por qué llegó la palabra allá? ¿Cómo fue? Pues así como llegó aquí a la oriental. Pero en aquella ocasión fue a través de San Pablo. Ahorita lo vamos a checar. Estamos hablando de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. En este caso vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad, ya pasó. Era una ciudad maravillosa, muy rica, materialmente riquísima, pero tenían ahí había una diversidad de religiones, de dioses, de templos, una variedad de templos. Y había esa diversidad y para adorar al Dios que quisieran, En esa iglesia no fue perseguida, fue atacada sí por el siervo de Dios que estaba ahí, pero no sufrió persecuciones, porque era una de tantas religiones que había, de tantos dioses que había ahí. Destacaba un dios que se llamaba el dios de la medicina. Ese dios tenía un templo muy especial y tenían un centro de salud, pero invocaban a ese dios Zeus, con Z, Zeus. Era el que lo consideraban como el dios del cielo, el mayor de los dioses. Y tan era así que venían los romanos ahí a adorar a ese dios. Y también a otro que le llamaban Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina. Lo representaban con una persona envuelta en una serpiente. La serpiente hoy en día por ahí lo ponen como símbolo de la medicina. Pero esos orígenes son de allá, de Pérgamo. Esta iglesia, Pérgamo quiere decir compromiso matrimonial. La palabra Pérgamo. O cerradura de alto grado, fuerte. Y tiene que ver con los finales de esta iglesia, porque esta iglesia tuvo eso precisamente, un compromiso matrimonial. Su esposo era Jesucristo, pero después cambiaron las cosas y ahí entró del año 313 al año 606, donde empezó el papado. Los papas. Allá agregaron que el primer papa había sido Pedro. Pedro nunca fue a Roma. Pero como sea, ahí empezó el papado. Y la iglesia se contaminó, se transformó a través de esta religión que hoy la llamamos la popular. Entonces, pues, Pérgamo está ubicada a 12 kilómetros de Esmirna, al norte de Esmirna. Ya hablamos de Esmirna y si no vamos a hablar después. Estaban como vecinos a 12 kilómetros, quiere decir como de aquí a donde, a Chalco más o menos. Estaban muy cerca las iglesias. ¿Y cómo llegó la palabra? Eso fue como ciudad. Pero ¿cómo llegó la palabra ahí? Le invito a ver, antes de ver Apocalipsis, vamos a ver Hechos capítulo
19. Una pequeña introducción nada más para ver quién fue Pérgamo, cómo fue Pérgamo. Y en Hechos 19, 7, de Hechos, aquí nos da una introducción en cómo llegó la palabra de Dios. San Pablo llegó a Éfeso, la iglesia vecina. Todas estas iglesias están dentro de Asia Menor, y llegó Pablo a la iglesia de Éfeso. Llegó ahí, se encontró con unos hermanos y les habló. Ya era iglesia, ya estaba Jesucristo ahí, ya era un templo. Y llegó, le pregunta a unos hermanos si ya habían sido bautizados. Se conoce esa versión. Dijeron sí. ¿En qué bautismo? El de Juan. Conocía mucho el bautismo de Juan, el Bautista. En el agua, pues. Dice, ¿no han sido bautizados en el Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, que había ese bautismo. Pablo les ministró, oró por ellos, y vean lo que sucedió. Bueno, lo que queremos es llegar a quién llegó, cómo llegó la palabra de Dios a Asia Menor. Dice desde el 7, dice, eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y apartó a los discípulos, diciendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de ¿cuánto? 2 años, de manera que todos los que habitaban ¿en dónde? Asia, judíos, griegos y oyentes la palabra del Señor Jesús. Dice que estaban en Asia. ¿Quién llegó? San Pablo. Y ahí se siguió extendiendo la palabra en toda Asia Menor. Así llegó la palabra. Hemos comentado en otros temas que también ahí en el Hechos 16 había una mujer que destacó, que sobresalió tanto que del nombre de esa mujer se llamó la nación. ¿Cómo se llamó esa nación? Lidia. Chequemos en Hechos 16 como introducción solamente para darle vuelo a este tema. 16:14, también Pablo a la iglesia también ya hablamos de esta iglesia, Tiatira. En el 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, ¿cómo se llamaba? Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira. Vean, ya también ahí había una iglesia, ya hablamos de ello, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia le rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cómo se llamaba? Lidia. Lidia. Y de esto hay una parte, es una nación de Lidia, donde también están las iglesias. Destacó muchísimo. Hay mucha historia de esto, pero eso lo encontramos en la historia secular. Vamos a Apocalipsis.
Siento que apenas llevo 3 minutos y ya me dijeron que me quedan 10. Así es el tiempo. Bueno, les adelanto que vamos a usar en dos tiempos para que podamos disfrutar un poquito mejor. Decimos que en Pérgamo, capítulo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, ¿lo tiene? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los tiempos de Antipas, mi testigo fiel. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del pan y del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que le recibe. Así es que se presenta Jesucristo. Volvemos al versículo 12. ¿Cómo se presenta? A todas las iglesias les dice a Juan, escribe. A cada una da su nombre, en este caso Pérgamo. Pero luego él se presenta. ¿Cómo se presenta? El que tiene ¿qué? La espada aguda. Eso suena así como un tanto amenazante. ¿Para qué se usa la espada? ¿Qué es la espada? Bíblicamente, si vemos ahí en Hebreos 4:12, no lo vamos a ver, se los menciono por cuestión de tiempo. Dice que la espada dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetra ¿hasta dónde? Coyunturas, tuétanos, discierne los pensamientos del corazón. Así es la palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios con devoción, cuando le dice a Dios, yo quiero que me hables, Señor, lléname tu gracia, quiero conocer qué tienes para mí, qué hay para mí, llega la palabra cuando se recibe con fe y ya hace lo que tiene que hacer. La palabra, bueno, la espada simboliza aquí la palabra, y esa palabra podemos nosotros imaginarnos desde cuándo esa palabra tuvo efecto sobre la tierra. Ustedes se acordarán que en un principio el Señor dijo, hágase el sol, y se hizo. Hágase las estrellas, hizo. Hágase el cielo, hágase, con la pura palabra. No usó materia. La pura palabra soltaba y las cosas se hacían a como Él decía. Y donde sí usó materia, las 12 químicas que tiene la tierra, las 9 químicas que contiene la tierra, ahí usó esa para hacer al hombre, al ser humano. Y fue diferente ahí, porque solo soltó su palabra y se hacían las cosas, pero en el caso del hombre lo formó a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y ya está Adán. Le hacía falta algo de Dios, algo que tiene Dios. El ser humano contiene algo, la esencia de Dios. Le sopló.
y empezó a funcionar estos millones de células que tiene aquí en su cerebro y todo eso. Eso es la diferencia que hace entre los animales, entre tres tipos de vida: vegetal, animal y humana. El humano tiene esa esencia de Dios. Se le llama neoma en griego. Neoma es aire. Le dio ese soplo de vida. Entonces el hombre es diferente, pero fue por la mano de Dios, por la palabra de Dios. Acá dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Si lo checamos también ahí en el libro de Apocalipsis, (19), cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra a tomar su lugar, a tomar el lugar que ya fue usurpado por el anticristo, vendrá con poder. Te va a leer todo el capítulo 19. Se va a encontrar aquí, vamos a ver solamente, vamos a ver donde habla que dice él con su palabra. Capítulo 19, ¿verdad? Dice y el 17, y vi a un ángel que estaba, sí, ¿verdad? El que estaba en pie en el sol, clamaba a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carne de ¿quién? De reyes, de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos, por jinetes, de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Checa el 15, a eso quería llegar. ¿De su boca qué sale? De su boca sale una espada aguda. ¿Cómo va a destruir estos grandes ejércitos que van a estar ahí de Magog? Con su palabra, con su pura palabra va a destruir estos ejércitos que lucharán contra él. Pero él viene con sus ángeles y no le va a decir a usted: agárrate a aquel y agárrala. No, él con su palabra destronará todos los reyes, esos miles, porque habla la Biblia habla de que habrá un ejército numeroso como nunca, pero Jesucristo los destruirá con su palabra. Eso es lo que significa su palabra, la espada. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, deje que la espada, la palabra llegue, entre a su corazón, llegue y haga lo que tenga que hacer. Dios nos habla a través de su palabra, y su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. En cuanto a la palabra, volvemos a Apocalipsis 2. Se nos acabó el tiempo. 0 por chapucero. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a dar una segunda parte. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Si alguien va a salir de este templo, Señor, sé con él. Que lleve tu palabra en su mente, en su corazón. Esta palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Mi Dios, te rogamos, te glorifiques, te manifiestes. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado esta palabra. Llénalo de tu gracia, Señor, y estar atentos a tu palabra, como aquella mujer Lidia, que estuvo atenta a tu palabra, recibió tu palabra, la bautizaron, la confirmaron, y Señor, hoy por hoy tu palabra es la misma. Y todas las cosas pasarán, pero tu palabra no pasará. Todas las profecías aquí escritas se cumplirán una por una, como se han cumplido muchas.
En el nombre de Jesús, Dios. Gracias. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Ahora es tiempo de darle lugar a los pequeños, así que reúnan a todos los niños que hay en casita para escuchar el mensaje que Dios tiene para ellos el día de hoy. Solo denle clic al siguiente link o bien permanezcan en este canal para escuchar la clase que está por comenzar. Porque nuestro capitán